Y en plena pandemia, Paraguay empieza a recuperarse en su economía. Vamos a compartir contigo en un rato datos oficiales y alentadores y que nos lleva también a empujar a decir al gobierno que haga el mayor esfuerzo para no retroceder. Un esfuerzo que también debe acompañar por parte del ciudadano y la ciudadana, la que tal vez no firma un decreto, pero con su actuar puede ayudar enormemente. Sin embargo, lo que hoy queremos mostrar es marchar hacia esa recuperación, marchar hacia la normalidad, marchar viendo a países ejemplares como Uruguay y otros que nos dieron lecciones de cómo se puede crecer. Y según estos datos que vamos a compartir, señalan que estaremos menos mal que antes. Okay. Así lo dicen. Ok, menos mal. Menos mal que antes. Realistas. Sí. Hay que ser realistas. Te mostramos con unas placas que preparó el equipo de prensa y vamos a contextualizar y mostrar algunos números que nos van a hacer entender mejor cuál es la situación actual. Cuando hablamos de economía, como un poco complicado, claro, entender, así que queremos hacerlo más didáctico posible con estas placas. Y a propósito, esto que tiene que ver con los números que vamos a compartir con ustedes tienen que ver con esa realidad técnica, pero que lo haremos de forma más sencilla en este espacio de opinión. Paraguay se recupera en su economía, es el tema de hoy. Vamos a la siguiente placa, por favor, a ver. La proyección del Banco Central del Paraguay decía o hablaba de una caída en julio del 3.5%. En la actualidad, en octubre, lo que manejamos es una caída del 1.5%. Cambió la proyección en cuanto a caída. Esto que estamos viendo parece, para aquel que de pronto lo ve de lejos, parece poco o quizás no diga nada. Sin embargo, dice muchísimo en lo que respecta a una economía macro, o sea, mirando de forma general. Y esto da una esperanza para muchos sectores que están vinculados a la vida nacional de Paraguay. Que hayan hoy oficializado cambiando este número alienta a muchos economistas, alienta a un sector de nuestra economía que se puede invertir con seguridad en Paraguay. Entonces, de lo que habían proyectado, que íbamos a cerrar este año con 3,5%, eso lo tenían en julio. Pero la dinámica del mercado paraguayo fue cambiando favorablemente, lo que lleva al Banco Central del Paraguay a decir, ahora tenemos un cambio. Y ese cambio se da con una caída que vamos a tener. O sea en julio, sea en octubre, se habla de caída, pero la caída se redujo en la proyección para el mes de octubre, según reportaron. Vamos a la siguiente placa, por favor, directora. Vamos a ver este detalle importantísimo. Tendrán un crecimiento y vamos a citar solamente 3 pilares, ¿sí? Son muy importantes para nuestro país. En la construcción estamos hablando del 7%, en la ganadería un 5% y en la agricultura un 10%. Y esto va a llevar a que, por ejemplo, tengamos una fluidez de plata. Te doy un ejemplo, Eva. A ver. Dicen que va a crecer 7% la construcción. Hablaban a inicio de año apenas 3 o 4%. Ahora ven una proyección mayor y esto va a llevar a que el albañil, al que, por ejemplo, trabaja como plomero, al electricista, a la casa que venden materiales de construcción. De forma indirecta, hasta la señora que vende tortilla en ese lugar. Entonces, hay una fluidez de enero y eso ayuda para que cerremos un diciembre en ese rubro con más plata. Ganadería, también encontramos que en el sector campo, que mirando un número macroeconómico, el campo en la suma de ganadería y agricultura representan el 30% de toda la plata que entra. O sea, de cada 100 guaraníes que entra, 30 guaraníes vienen del campo. Por eso es muy importante que se pueda apoyar en estos 3 pilares y alentar a los demás rubros que tiene también. Pero lo mostramos estos 3 que son más significativos. Vamos a la siguiente placa, por favor, directora, y mostramos esto. Pero fíjate, por favor, la parte final, la que puntualizamos con un color diferente. El crecimiento en el rubro de la construcción se da no solo por las obras públicas, sino además por el movimiento positivo de los emprendimientos privados. Y mira que este año con la pandemia, el sector privado a inicios de esta pandemia se quejaba de que no tenía un apoyo, de que le pusieron varas muy altas para acceder a créditos,
y al mismo tiempo para protegerle cuando no pudiese pagar un compromiso porque se dio esa época de encierro y esa época de encierro significó pérdida de plata. Y el sector privado se quejaba de que no tenía un apoyo por parte del gobierno o flexibilización en cuestiones tributarias. Aún así, el sector privado de nuestro país logró apuntalar parte de esa economía. Vamos a la siguiente placa, directora, para mostrar también esto. Ahora, fijémonos en diferentes fuentes y tenemos que este año vamos a tener caídas, pero ¿cuáles son las proyecciones que tienen a nivel internacional sobre Paraguay? El BIP decía un 5.2%, el FMI 4%, el Banco Mundial el 3%, CEPAL 2.3% y Basanomic 2%. Bueno, cada uno tiene obviamente unos indicadores que van estableciendo y mira que el BIP establecía incluso mucho mayor. Lo redujo al 5, igual es alto, pero lo redujo al 5,2 porque fue viendo que los indicadores en Paraguay en cuanto al movimiento de su mercado fue variando favorablemente. Entonces dice, este año Paraguay va a caer este monto. Y esto se ve obviamente en el bolsillo de la gente que siente menos poder de consumo. Pero insisto, a octubre han notado un crecimiento del mercado, por eso dan estos números. Vamos a la siguiente placa, directora, y vamos cerrando prácticamente esto. Bueno, lo que no queremos es que haya marcha atrás. Con cuidados sanitarios vamos para adelante. Ya no queremos retroceder. Se habló en algún momento que todo iba a depender de la situación epidemiológica en nuestro país, que sí, está en manos de la ciudadanía, pero también está en manos de nuestras autoridades poder brindarnos todas las herramientas para luchar en el plano sanitario y por supuesto también en el plano económico, Diego, porque quizás la gente que está en su casa dice, pero a mí ¿cómo me afectan estos porcentajes o estos números, verdad? En realidad si le va bien al país nos va bien a todos. Si la economía en macro crece, avanza, también al ciudadano de calle, digamos, le va a ir bien y eso es lo que esperamos de nuestras autoridades, que todas esas reformas se den en beneficio del ciudadano. Esto que creemos nosotros lo trasladamos también a otros compañeros que forman parte de A24 y de América para formar una opinión pública sobre esto. Insistimos, Carlos, en aquello de que queremos avanzar, ya no queremos retroceder y en ese papel juega un hecho protagónico el gobierno para no estar asustando a la gente constantemente de que vamos a ir para atrás. Al contrario, tiene que motivar a los economistas y a los que ponen plata en Paraguay a que se garantiza su inversión en nuestro país. Te sumamos, Carlos, a esta charla y a este análisis que hacemos. Definitivamente, Diego, Eva, audiencia, la previsibilidad es muy importante para poder generar la confianza de modo a captar inversiones, que es lo que hoy necesita nuestro país. Estaban citando datos estadísticos que creo que son irrefutables, a no ser que algún sector analista económico plantee, que estos datos presentados por el gobierno a través del Banco Central del Paraguay y otras mediciones no sean correctas. Entonces, no hay mucho que discutir al respecto de estos números. Simplemente me gustaría también mencionar que me parece muy relevante que en este proceso de volver a la normalidad y de potenciar nuestra economía, el gobierno salga a contar qué hace para salvar a la clase media. ¿En qué sentido digo? Lo que hemos visto, Diego, Eva y audiencia, es que la pandemia golpeó muy fuertemente a un sector específico de la sociedad. Por supuesto, estamos hablando de otro sector que también existe y que no es para nada despreciable. Estamos hablando del sector incluso más humilde, que ni siquiera tiene ingresos mínimos diarios y que está por ende en la pobreza total. No me quiero referir a ellos en particular porque ellos ya están dentro de las estadísticas. Por supuesto que hay que atender también. Pero después existe otro sector que me parece importante mencionar, y de hecho lo leía en uno de nuestros zócalos, que es la clase media. La clase media que se vio muy golpeada, la clase media emprendedora en Paraguay, la clase media que tiene un negocio, que tiene una lavandería, una cafetería, qué sé yo. Podríamos hablar de prácticamente cualquier rubro, una barbería, que es muy común ahora, y que esta pandemia le vino muy mal.
que terminaron duramente golpeados, incluso muchos de ellos cerrando sus puertas y por supuesto generando un estrés financiero terrible. Para ese sector de la sociedad, déjenme decirles, compañeros, que muy poca ayuda se vio por parte del gobierno. Se hablaba de créditos, de refinanciación, de préstamos que no podían honrarse porque claramente no existían ingresos, pero eso llegó a muy pocos, según reclaman también desde este sector. Entonces va también el llamado de atención. Los números macroeconómicos son irrefutables, ya lo repasaban ustedes con mucha precisión, así que no voy a repetir esto, pero sí me gustaría también hacer ese llamado, esa alerta a que el gobierno esté revisando un poco y nos cuente cuántas personas hicieron ese trance, esa movilidad social. Alcanzaron un estatus en la sociedad de clase media y que después de esta pandemia están en la pobreza porque redujeron a más de la mitad sus ingresos, algunos están todavía sin trabajo, con familiares enfermos. Entonces son situaciones que bien o mal también impactan dentro de una economía que va a seguir girando y que tiene por debajo a las personas muy pobres, en la extrema pobreza, que no tienen ni siquiera ingresos diarios sustentables, y por otro lado una clase media que está tratando de fortalecerse, está tratando de invertir, está tratando de arriesgarse, pero que esta pandemia definitivamente los liquidó. Un buen punto también, compañeros, ya que estamos hablando de economía. Mira, Carlos, por ahí cerrando este espacio editorial y también contigo, Eva, hacer una especie de planteo y de preocupación que a veces tengo yo desde lejos mirando, que constantemente escucho un mensaje del ya que podemos retroceder. Y a mí en particular, Eva y Carlos, no me gusta ese mensaje que viene desde el gobierno. Muy por el contrario, con el cuidado sanitario siempre vigente, en la toma de conciencia por parte de los ciudadanos y ciudadanas y de parte del control que hace el gobierno para que obviamente se respeten esas normas sanitarias, pero prefiero que antes con ese saque me gustaría que empuje el gobierno alentando a los capitalistas a que su dinero no se va a perder en Paraguay, porque si no el capitalista, Carlos, tengo la impresión de que está especulando entre me voy o no me voy, pongo mi plata o no pongo mi plata. Entonces eso es lo que me preocupa. Prefiero un mensaje de con cuidados sanitarios vamos a seguir adelante y en lo posible no vamos a retroceder. Totalmente, Diego. Hoy vamos a presentar en Los Protagonistas declaraciones de un neumólogo en la zona del Alto Paraná que cita datos estadísticos y lo que plantea el doctor Payoraz es, que habló ayer con Yanduti, dice que, por ejemplo, el índice de ocupación no varió en el este. Simplemente para citar un elemento que podríamos decir es de análisis y poder medir un poco qué pasó después de la apertura de las fronteras. Bueno, aparentemente el sistema no colapsó. Estos son datos estadísticos. Por ejemplo, la ocupación de cama en terapias se mantiene en un 40 y 45%. Se reportan entre 10 a 12 casos con sintomatología leve, pero lo importante de esto que están compartiendo desde organismos oficiales es que no se dispararon los contagios. Me parece una información no menos importante, atendiendo que muchas veces también dice el gobierno, nos basamos en estadísticas para eventualmente volver a una restricción más estricta, ya que estamos viendo que eso está ocurriendo también en otros países de Europa. Eva, para ir cerrando esto. Más que todo, lo que ya agregábamos, Diego, apelar siempre a la ciudadanía, a cuidarnos, a dejar un poco el miedo, a volver a emprender, a volver a nuestras actividades, pero a ser responsables, a que no veamos más aglomeraciones, fiestas que no están permitidas, porque así como le exigimos al gobierno que nos den todo lo que necesitamos, bueno, no se suele cumplir en su mayoría, pero nosotros como ciudadanos también tenemos la responsabilidad y la obligación de cuidarnos para que esto siga avanzando. Insistimos en esto, Carlos, Eva, señora, señor. Nuestra idea es que la economía paraguaya tiene que seguir para adelante, tiene que seguir creciendo, tenemos que llegar a la normalización. Depende mucho de los ciudadanos y ciudadanas con el cuidado en lo personal y cuidando a otros con ese cuidado. Pero para eso también el gobierno tiene que hacer su esfuerzo de alentar a los del sector privado, alentando a la clase media y obviamente a otros sectores para que sigamos creciendo de la mano juntos
el país en su gobierno y por supuesto su pueblo, que durante estos 7 meses ha perdido mucho dinero y que ahora está empezando a ver una reactivación en su economía.